La Fundación Villa Manuelita presenta la segunda edición de sus obras digitales, Perón, la Revolución Olvidada y Evita, la Vanguardia Descamisada. Los dejamos con ustedes a nuestros disertantes. ¿Te fijo esto? Sí. ¿Sí? Bueno, mejor. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias a esta casa también por habernos invitado por segundo año consecutivo. Un agradecimiento especial a Pablo Vázquez, que tuvo siempre la deferencia con nosotros de interesarse por todos los trabajos que se estaban realizando. Este es un momento de lo que podríamos llamar plena alegría peronista para nosotros, porque este año nosotros presentamos la segunda edición de un trabajo que cuando se empezó a gestar parecía un sueño. Daniel Di Giacinti, ahora decimos nuestro trabajo porque le salió bárbaro, ¿no? Pero en realidad es de él, el autor es él. Nosotros hemos tratado de acompañarlo. Y cuando uno puede acompañar la elaboración de un trabajo, realiza también un proceso interno que tiene que ver con esa vivencia que solamente da el peronismo, que es el acompañamiento de los procesos internos con los compromisos externos, ¿no? Ayer, y hoy creo que hay algunas personas que estuvieron escuchando al compañero Osorio, y a todos los testimonios de esa militancia, en donde uno dice, acá parecería que está el secreto de la inmortalidad, ¿no? Porque es como que esta gente descubrió una dimensión trascendente, y esa dimensión trascendente, una vez que llega, no se va nunca. Bueno, este trabajo multimedia, tan lindo, que creo que es el primer trabajo multimedia de la historia del peronismo, y de la historia, dicen algunos comentaristas que nos escriben. Tiene la documentación de la historia que se va narrando, adelante, de la historia que se va narrando, con la posibilidad de que uno vea las imágenes de aquella época, que escuche grabaciones, que vea documentos, muchos de ellos inéditos, de el maravilloso mundo de investigar qué es el peronismo. Nosotros nos reuníamos una vez por semana y también surgían preguntas que eran vinculadas a lo que son las ideas fuerzas del peronismo. Como por ejemplo, ¿cómo lo definiríamos? ¿En qué etapa de la revolución peronista nos encontramos? Si existe la necesidad o no de una actualización política y doctrinaria, si eso se hiciera, ¿cómo debería hacerse? Entonces, esto maravilloso del peronismo, que lo más lindo que tiene son las preguntas, porque contesta el pueblo, y contesta la verdad del pueblo. Esa es la parte que le da al peronismo una generosidad existencial que es difícil ver en otros movimientos. La generosidad de permanentemente buscar la amistad con la verdad, ¿no? Un movimiento que no le tiene miedo a la verdad, sea esta lo que sea. Entonces, cuando uno profundiza en la documentación que nosotros tenemos, se entienden muchos valores que están en el inconsciente de nuestro pueblo y están esperando el momento
para poder brindarnos su fruto. Que cualquier compañero que haya tenido militancia en barrios, o en el caso mío, en el Frente Villero Peronista, se llevará para siempre el poder haber sentido la brisa de la historia acariciándole la piel. Bueno, dentro de los temas que queremos contar, había una selección temática que nos pareció prioritaria, que era un poco la propuesta de la charla de hoy. Está vinculada en esta necesidad de hacer una actualización política y doctrinaria, el rol que juegan las instituciones en todo esto. El discurso de Cristina Kirchner en Huracán del 11 de marzo es interesantísimo porque plantea el tema de la institucionalización. Un tema que, con todos los compañeros que lo hemos conversado, hemos notado un interés extraordinario, centrado en la cuestión de cómo va a ser las formas participativas que irán generando un poder popular en esto que es interpretar lo que desean las bases y no iluminarlas desde una ideología, desde arriba. Entonces, esto que a nosotros nos parece la humildad del peronismo, la clave de toda su fuerza, es lo que el compañero Di Giacinti le va a explicar ahora. Bueno, humildemente. ¿No? ¿Acá? ¿Hola? ¿Sí? Sí, trataremos de explicar. Este es un tema de que por su propia dimensión merece desde ya avisar que esto es simplemente una especie de disparador para entrar en este tema que realmente la importancia que tiene radica justamente que ha sido el fracaso del peronismo. El peronismo ha tenido enormes triunfos, ha transformado a la nación, ha generado un movimiento de características extraordinarias y nunca lo pudo institucionalizar con la jefatura del propio Perón. O sea que es un tema realmente importante. Lo primero que habría que tratar de ver es decir, bueno, uno institucionalizar. Bueno, institucionalizar significa que estamos hablando de instituciones, pero nosotros tenemos instituciones políticas, esto es obvio. Hay instituciones políticas que más o menos es la forma común que nosotros vemos hacer política, que proviene de un sistema liberal. Entonces lo primero que habría que tratar de ver, de verificar, es si el peronismo realmente es un movimiento revolucionario. ¿Por qué digo esto? Porque si no es revolucionario, las instituciones ya están. Y solamente verificando que es un movimiento revolucionario podríamos escudriñar, digamos, bueno, entonces ¿cuál es el nuevo hombre, el nuevo protagonismo que plantea el peronismo para, a partir de ahí, poder definir cuáles serían esas nuevas instituciones y qué características podrían tener? Entonces, bueno, yendo un poco a la historia del peronismo, podríamos decir que hay un protagonismo nuevo. Nosotros entendemos que esto fue lo que Perón vio cuando viajó en 1938 a Europa, que cae en esa Europa de preguerra, convulsionada, con la gente en la calle y demás. Y aparentemente él queda muy impresionado por este protagonismo nuevo, que él califica como las masas que se lanzan al poder, ¿no? Entonces, un poco para poder entender lo que él ve en ese momento, yo lo comparo con la anterior revolución, por ejemplo la Revolución Francesa, que también resuelve desde el punto de vista institucional un protagonismo nuevo de aquella época, que era la clase burguesa. Todos conocemos más o menos la parte ideológica y filosófica de los nuevos pensamientos de la Revolución Francesa, pero este nuevo protagonismo de los burgueses fue, digamos, catapultado no solamente por lo ideológico y lo filosófico, sino por una revolución cultural que le permitió a esta clase nueva incorporar una cantidad de información que antes no tenía. O sea, hasta que no aparece la imprenta de tipos móviles, la información necesaria para la actividad política estaba circunscripta a circuitos muy reducidos, al cual accedía la nobleza y un grupo de intereses muy determinados. La revolución cultural que provoca la imprenta de tipos móviles es impresionante. En el término de una década hay millones de libros en la calle, cuando antes los libros se hacían, digamos, ilustrados a mano.
se suma a esto el aceleramiento de las comunicaciones y demás, en fin. Lo que aparece es que las decisiones políticas que antes, en la época de la nobleza, eran tomadas por cientos de personas, van a poder ser tomadas por miles de personas. Entonces, más allá de los temas históricos, lo que vemos que la revolución, cuando se institucionaliza, resuelve este tema. Lo que resuelve finalmente, sin hablar de los temas coyunturales, es incorporar a esta nueva clase que tiene la posibilidad de participar de la política, y no me refiero de participar en el término de adscribir a tal o cual pensamiento, sino que participar en el acto de construir política, de poder, digamos, definir políticamente lo que las comunidades necesitaban en ese momento. Entonces, finalmente, esa revolución incorpora a la clase burguesa como el nuevo actor, como un nuevo definidor de políticas, a través de los partidos políticos y demás. Esto es muy importante porque este punto es, cuando nosotros decimos participar en política, una cosa es participar votando y otra cosa es participar definiendo la política. Acá el tema es que, en realidad, si lo vamos a los clásicos, para Aristóteles, por ejemplo, la verdadera acción política, la que liberaba, la que generaba un grado de ética superior y moral más fuerte, era cuando el ciudadano iba a la iglesia y participaba de definir la norma, no de cumplirla, sino de definirla, crearla, participar del proceso de creación de esa norma. Por eso Aristóteles siempre estaba preocupado que las ciudades no podían tener más de determinada cantidad de gente, porque si no, el ciudadano no podía participar de la iglesia en algún punto de su vida, ¿no? Lo que él pensaba que era ciudadano, que esa es otra historia, ¿no? Entonces nosotros creemos que Perón se ve muy impactado cuando viaja a Europa, porque él viene a ser un protagonista nuevo, que es provocado por una nueva revolución de carácter cultural, que para él, ni hablar de lo que es ahora, para él era la radio y el cine, por ejemplo. Él queda muy impactado, entonces él se da cuenta, con esa mente increíble que tenía, que aparece un nuevo protagonista y que por lo tanto va a aparecer una nueva revolución. O sea, para sintetizarlo, las decisiones políticas que eran creadas y elaboradas por miles de personas iban a pasar a ser elaboradas por millones. Esto es lo que él ve. Lo que viene es que la participación política en la creación de las normas, de alguna forma van a pasar de miles a millones. Él dice, son los pueblos que llegan al poder. ¿Por qué? Porque ahora pueden. Porque ahora reciben una información que antes era imposible. Se ha calculado, por ejemplo, porque a veces es difícil no tener una idea, pero los americanos, que se la pasan contando todo y haciendo análisis de todo tipo, porque tienen guita para eso, analizaron la cantidad de información, ¿no?, que recibía un hombre de hoy con uno de la Edad Media. Bueno, más o menos es todo lo que una persona lee hoy en un diario del domingo es toda la información que recibía un burgués en toda su vida en la Edad Media. O sea que las diferencias son increíblemente extraordinarias. Por lo tanto, deberíamos suponer, y esto es lo que supuso Perón, que los sistemas políticos van a tener que acompañar esta situación. Entonces, bueno, el tema que plantea Perón, yo les traje unas frases de Perón que tienen que ver con estas cosas, para ir, ¿no?, mencionándolo, para ver la vigencia de su pensamiento. Por ejemplo, dice Perón, así como la monarquía terminó con el feudalismo y la república terminó con la monarquía, la democracia popular terminará con la democracia liberal burguesa y sus distintas evoluciones democráticas de que hacen uso las plutocracias dominantes. O sea, está planteando el final de algo y algo nuevo. Ahora, claro, uno de los problemas que empiezan a aparecer, esto no es fácil decirlo, pero bueno, comentarlo no es tan sencillo, es que un tema interesante, cuando existía este tema de que los pueblos eran espectadores y había una clase que tenía la información para hacer la política, se generaba lógicamente una relación vertical entre el dirigente y el pueblo. El pueblo podía decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y ya que podía decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, era algo que había que pelearlo, ¿no? O sea, el tema de que tenga un voto ya era todo un problema político. Pero más o menos esa era la relación entre el dirigente y el pueblo. El dirigente elaboraba más o menos, bueno, yo creo que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, el pueblo decía sí, no, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. O sea, había una relación como vertical entre el dirigente y la clase y el pueblo, el ciudadano en general. Ahora bien, el problema es que si todos podemos hacer política, porque hoy todos de alguna forma tenemos la información necesaria,
como para poder participar, no solamente elegir a tal o cual persona, sino decidir, bueno, yo también quiero ver quiero participar en la acción creativa de las normas de comunidad, porque puedo, porque realmente lo puedo hacer, porque tengo la información cultural necesaria. Entonces acá el problema es que si todos podemos, ¿cuál es la ideología? Porque antes había ideología porque realmente había corrientes de filósofos y de pensamientos que cada uno tenía una idea, uno podía ser marxista, liberal, etcétera, pero bueno, ¿y ahora? ¿Qué pasa? Si todos podemos, ¿cómo definimos cuál es la ideología rectora? Este es uno de los problemas que empieza a aparecer. Dice Perón, hoy no es posible pensar organizarse sin el pueblo, ni organizar un estado de minorías para entregar a unos pocos privilegiados la administración de la libertad. Esto quiere decir que desde la democracia liberal hemos pasado a la democracia social. Estas son las ideas que Perón tenía en su cabeza cuando vuelve a la Argentina, de esta democracia popular, de tratar de organizar un sistema para que las masas pudieran participar de otra forma. Claro, cuando llega a la Argentina se encuentra con un país absolutamente colonial, en un estado tremendamente malo para sus planes. Entonces, bueno, rápidamente empieza un proceso de transformación que normalmente es lo que nosotros conocemos como la revolución justicialista. Normalmente cuando un peronista le dicen, bueno, ¿cuáles son las características de la revolución justicialista? Uno apela a estas transformaciones. ¿Por qué? Bueno, porque lo primero que dice Perón, bueno, si yo necesito que un ciudadano se preocupe de los problemas comunitarios, o sea, que tenga un acto solidario con su otro, mínimamente tiene que tener el estómago lleno. O sea, esto es evidente. Nadie que no tenga resuelto su problema económico va a poder ser solidario con nadie. Pero había otro problema más grave, o sea, el capitalismo en Argentina y la oligarquía habían cosificado al hombre argentino, al trabajador argentino. Lo habían ninguneado, como dicen los muchachos ahora, y lo que Perón necesitaba, aparte de devolverle su derecho, era devolverle su dignidad, o sea, despertarlo, decir, no, mirá, vos podés. Este fue el proceso de la dignificación social del trabajador argentino, que era como una especie de primer paso para poder luego organizarlo políticamente. Por supuesto, el tema económico, ni hablar. El tema económico en la Argentina era una colonia inglesa. Perón rompe con el monopolio inglés y produce una revolución económica poniéndola al servicio de un proyecto político. También genera un estado de bienestar poniéndole plata en el bolsillo del obrero, que es la otra forma de confirmar su dignificación. Y por último genera una restitución de derechos, y ya vamos delineando las tres banderas, ¿no? De justicia social, independencia económica y soberanía política, restituyendo el derecho, digamos, se acaba con el fraude, no solamente eso, sino que le da el voto a la mujer, a los territorios nacionales, a los suboficiales del ejército que antes no votaban. En fin, el peronismo multiplica el padrón por 3 en sus primeros 10 años de gobierno. Y después, bueno, el obrero pasa a tener a una participación extraordinaria, un ministro obrero en trabajo, obreros en las embajadas como agregados obreros, cosas que, bueno, eran increíblemente locas de pensar. Entonces, pero este proceso de transformación enorme, cuando llega el año 47, Perón dice, bueno, el tema es, muchachos, que estos son reformas. Estos son reformas que nosotros estamos haciendo para poner en marcha la verdadera revolución, que no es esto. Porque estas reformas, dice Perón, si no se consolidan en términos políticos, pueden caer. ¿Qué fue lo que pasó? Cayeron, y hoy estamos otra vez, lamentablemente, con las 3 banderas. ¿Por qué? Porque nos destruyeron otra vez el país. El primer peronismo reconstruyó un país destruido por la década infame, y Cristina está reconstruyendo un país destruido por el neoliberalismo, una segunda década infame. Ahora bien, estamos en una situación donde, digamos, Perón ha producido un proceso de transformación, los trabajadores han recuperado su dignidad. Lo estoy haciendo muy sintético, ¿no? Como para ir avanzando rápidamente. El tema es cómo organizamos esto, cómo ponemos en marcha estas nuevas formas de participación política que Perón pensaba que había que hacer. Claro, acá el problema es complicadito porque lo que tendríamos que resolver es decir, bueno, todo el mundo puede participar ahora definiendo las políticas que nos van a corporizar como nación. Está bien, todos podemos. Ahora, ¿cómo lo organizamos? Porque yo tengo que buscar una forma de darle una identidad a este movimiento.
o que todos los partidos son lo mismo. No, nosotros tenemos una identidad. ¿Cómo sería una identidad? Digo, ¿cómo hago para generar una identidad que me permita organizar algo si tengo que permitir que todo el mundo opine lo que quiera? En una democracia popular cada uno puede dar su opinión. Es un tema complicado. Perón decía, bueno, una forma sería que todos más o menos pensemos igual. Bueno, esto no es tan sencillo de hacer. O sea, una forma podría ser ponerlo a Toussaint, ¿no? Que en aquella época vivía, ¿no? Arriba del obelisco, que es una cosa hipnótica, y digo, bueno, muchachos, más o menos todos vamos a pensar de la misma manera, porque si no, esto es un caos, y cada uno piensa lo que se da la gana. Bueno, no, es difícil eso. Sin embargo, Perón se dio cuenta que en realidad las comunidades descansan sobre valores, principios, que su basamento, digamos, de identidad no tenía tanto que ver solamente con la ideología, sino con valores culturales. Valores culturales que, bueno, que por ejemplo, nosotros vivimos en Occidente. Nuestros valores básicos son cristianos, digamos, por decirlo de alguna forma. Y los valores cristianos nos dan una identidad. Y no nos dicen que tenemos que hacer a cada minuto. Han sido incorporados en cada uno de nosotros a través de nuestra infancia, con el catecismo, con nuestras madres y nos han dado esos valores y esos principios una identidad que obviamente es muy fuerte, porque un cristiano acá piensa más o menos igual que un cristiano en Asia. A pesar de las diferencias, más o menos todos tienen una misma visión. Entonces Perón se da cuenta que la forma de brindar una identidad a este movimiento sin afectar el libre albedrío es brindarle los principios rectores para que cada uno de estas personas que conforman parte del pueblo peronista los incorpore a través de su mente, a través de su cerebro, pero más que nada hacia su corazón. Perón dice entonces se encarga de, ya estábamos en el 47, mira hacia atrás todo lo que él había construido, todo este proceso de transformaciones, e intenta interpretar en todo lo que él hizo cuáles son los principios y los valores medulares de la acción política que él había llevado adelante, y lo sintetiza. Él dice, bueno, más o menos los principios son estos. Y elabora lo que llama la doctrina nacional. ¿Qué es la doctrina nacional? Principios. Nada más que principios, nada más que valores, nada más ni nada menos. Que cada uno de nosotros incorpora y manda a su subconsciente y los tiene ahí, a la espera de poner en marcha su proceso creativo en términos políticos, y eso es lo que le va a permitir, y esto es lo que, digamos, es la garantía. ¿Vieron la garantía de Garbarino? Bueno, yo siempre pienso que con la doctrina Perón nos da la garantía Perón, que nos dice que si vos incorporás estos valores y estos principios a tu mente y a tu corazón, no importa lo que hagas, porque lo que hagas te va a liberar. O sea, lo que vos produzcas políticamente en tu acción te va a llevar por un camino y con una identidad que pienses un poco a la izquierda, un poco a la derecha, no importa, te va a liberar definitivamente. Este era el plan. Entonces, yo acá hay muchas frases de Perón contra la doctrina, traje algunas. Dice Perón, ya no sirven las ideologías, dice Perón. Marx fue el último de los ideólogos, la zeta de las ideologías. Hoy la revolución pasa por la doctrina. Las ideologías le daban a los pueblos 3 o 4 líneas generales a seguir, los obligaba a ajustarse a un libreto fijo para cumplir con un objetivo. El hombre de hoy, dice Perón, quiere saber qué papel juega en todo esto y aportar lo suyo. Las ideologías han fracasado porque los problemas son diferentes. El hombre de hoy se resiste a que se le embrete, a que se le empuje. ¿Quién es el hombre?, dice Perón. La doctrina, al estimularlo, al comprenderlo, le da ese lugar que le corresponde en la historia. Se trata, dice Perón, de que todos los argentinos construyamos la estructura revolucionaria, que es el poder mismo. De esta forma el pueblo no delegará el poder, sino que lo ejercerá, será suyo. El poder no es el gobierno solamente, el poder surge del bienestar general y de la participación total. Otra. La doctrina no es una regla fija para nadie, dice Perón. Es en cambio una gran orientación con principios que no se cumplen siempre de la misma manera. No está atado a nada fijo, pero sí tienen una orientación espiritual para resolverse. Es lo que él llamaba la organización espiritual del movimiento, lo doctrinario, que subyace, que está en el subconsciente colectivo de la gente. Y que es lo que va a permitir, cuando se ponga en marcha la autodeterminación comunitaria que él planteaba, un orden, una identidad
lo que él definió muchas veces como una unidad conceptual. Claro, ¿cómo hizo él para incorporar esto a la masa? Bueno, muy sencillo, repitiéndolo, y repitiéndolo, y repitiéndolo. Él, cuando hace esta síntesis en el año 47 con Fidelius, el primer libro de doctrina nacional, después sigue con su síntesis, 17 de octubre del 50, las 20 verdades, que es la gran síntesis, y a partir de ahí en todo su gobierno es un bombardeo de las tres banderas, la doctrina, y repitiendo, lo fue metiendo en el subconsciente colectivo de los trabajadores. Yo tengo una anécdota de mi profesora de la UCA, ya jubilada, ¿no? Muy gorila ella, que había vivido la época esa, cuando era adolescente. Y cuando lo contaba, esta época, era muy gracioso porque decía, nos tenía podrido con las tres banderas. Pero bueno, esa era la forma. ¿Cómo será que el gran triunfo del peronismo es haber inyectado estos principios en la subconsciencia colectiva de la gente? Porque el peronismo cayó del poder, Perón el cadáver de él lo profanaron, se lo dieron a un degenerado sexual, los militantes peronistas fueron perseguidos, torturados, fusilados, Perón excluido durante años, décadas. Han hecho desaparecer nuestros militantes, han prohibido el nombre de Perón, han hecho una persecución infamante. Sin embargo, jamás pudieron sacar del subconsciente colectivo del pueblo argentino las tres banderas. Que no solamente no se han perdido, sino que a través del tiempo, con la confirmación de los grandes ideales del peronismo, se han acrecentado. Y hoy, las tres banderas del peronismo y los principios doctrinarios son el basamento que subyace en toda la comunidad argentina. Tal es así que cuando llega la democracia, nuestros políticos normalmente no tienen mucha idea de las cosas, pero sí tienen idea de cómo tienen que hablarle a la gente. Son vivos en eso. Después no saben muy bien qué hacer con la gente, pero saben... Adelante. Pero saben muy bien cómo hablar. Por eso que cuando vuelve la democracia, ustedes ven una cosa mágica. Todos los dirigentes de la democracia empiezan a hablar como peronistas. Es una cosa muy curiosa lo que pasa. Yo me acuerdo haber hablado con un amigo radical y yo le decía, pero loco, ustedes son unos caraduras. Están hablando como Perón. Y él, muy sincero, muy amigo también, me dice, ¿sabés qué pasa? Que si no la gente no nos da bola. O sea, esto es una cosa que es una realidad. Esta es la confirmación de que esos principios que Perón había instaurado en su pueblo se han mantenido ahí y han crecido. Ahora, muy bien, tenemos un pueblo doctrinado con principios firmes como para poder lanzarlos a un proceso de autodeterminación política. ¿Qué pasó? Bueno, Perón lanza su primer intento de institucionalización con el segundo plan quinquenal. En el segundo plan quinquenal habla de la organización popular y dice que bueno, el Estado tiene sus organizaciones, sus planes, pero además el pueblo debe empezar a organizarse libremente para decirle al gobierno lo que hay que hacer. Este es su famoso discurso, no lo dice una vez, lo dice lo arranca en el segundo plan quinquenal, cuando lanza el segundo plan quinquenal, ahí están los gráficos, bueno, en esta obra, tan buena obra, que aparte es para la cartera de la dama y el caballero, están los gráficos de la presentación del segundo plan quinquenal, donde está inclusive con el gráfico, las organizaciones libres del pueblo, las características y demás. ¿Qué dice Perón? Dice, mire, la liberación no es un problema de resolver un problema económico, no es un problema de resolver ni siquiera un tema de un derecho político. La liberación es garantizar la maduración colectiva de la comunidad. Esa es la liberación. O sea, el capitalismo, el individualismo, lo que hace nos pone en compartimentos estancos, ¿no? Ahí nos tiene. Y la participación, que en algún momento fue buena haber podido participar, de tener el voto y qué sé yo, que está todo bien, está todo fenómeno, pero si nosotros lo dejamos ahí, no crecemos como personas. Esta es la realidad. El individualismo nos separa, nos aísla de nuestros hermanos. Entonces Perón dice, lo que hay que hacer acá es romper esa atavicación
y hacer participar a la comunidad en la elaboración de proyectos políticos, no en decir estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo con lo otro, que bienvenido sea, está todo bien. Hay que superar eso y hacer que la comunidad trabaje en la creación de las normas que nos van a regir como comunidad. Esa es la clave. Eso es lo que va a provocar una maduración colectiva, dice Perón. El peronismo ha logrado derrotar al individualismo capitalista y ha logrado imponer una conciencia social, dice Perón. Este es el gran triunfo del peronismo. O sea, el peronismo impone esta virtud que dice, si no nos salvamos entre todos, no nos salva nadie. Que es una cosa que creo hoy los argentinos tenemos bien claro. Ahora, esto solo tampoco resuelve el problema. Esta conciencia social, decía Perón, tiene que madurar, tiene que transformarse en solidaridad social. La única forma de que una conciencia social se transforme en una solidaridad social es que uno se brinde solidariamente a su comunidad. Bueno, ¿y cómo se logra esto? Bueno, queriendo participar de la política, pero no a través de un representante, sino ejerciendo una actividad política, creando, participando de una norma, de generar una norma. Entonces Perón, cuando hace la convocatoria de las organizaciones libres del pueblo, empieza en el 52 con el lanzamiento y habla y habla y habla y bueno. Yo creo que el último intento fue el 25 de mayo del 54 con su famoso discurso donde otra vez vuelve a enumerar exactamente lo mismo y ya está, pide por favor la organización el llamado a organizar al pueblo libremente. Y sin embargo, ¿qué pasa? Nada. Epa. Vamos terminando. No pasa nada porque la gran derrota del peronismo fue el tiempo histórico. Esta es la verdad. Perón estaba convocándonos para una serie de reformas que él había dicho, solamente se van a poder entender en el siglo XXI. Pero yo tengo que ser sincero, tengo que decirle cuál es el camino de la liberación. Y lo planteó, e hizo lo que pudo. Lamentablemente no fue entendido. Siempre decimos, cuando Perón hablaba de estos temas, de las organizaciones libres del pueblo, en los 50, parecía un marciano. Cuando volvió en el 70 y lo intentó de otra forma, con el modelo, que fue otra forma de intentar lo mismo, hablaba como un chino. O sea, estaba más cerca, pero igual se entendía un poco lo que decía. Esa me tocó a mí, que yo pensé que muchas veces que no le llegaba la Gualtanca al viejo. En los 70 yo decía, ¿qué habla este hombre? ¿La ecología? ¿Qué es esto? ¿El modelo? Yo no entendía un poco. Pero bueno, la verdad... de las proteínas. Sí, una cosa, decía, este hombre, ¿estará bien? La soja. Que van a sembrar soja. Bueno. O sea, para ir terminando, yo lo que les quería comentar, que poder institucionalizar un país es poder definir un nuevo ciudadano y un nuevo dirigente. El nuevo ciudadano de Perón es este. Un ciudadano que tenga la posibilidad de participar en la creación de las normas. Hoy es mucho más fácil, hoy hay plebiscito, referéndum. Y la Argentina tiene una herramienta revolucionaria que no hay en ninguna parte del mundo, que es un pueblo adoctrinado. Nosotros tenemos un pueblo que tiene en sus basamentos subconscientes los principios que nos dan una unidad, que la única forma de comprobarlo es poner esto en marcha. Entonces lentamente, ahora estamos resolviendo temas que pensábamos que nunca íbamos a volver a resolver, como la industrialización del país, increíble, ¿no? O sea que lentamente, bueno, tenemos que ir resolviendo todo esto, pero ya hay que pensar en este tipo de cosas. Hay que pensar en que necesitamos, desde el peronismo, promover una nueva forma de participación. Y es necesario promoverla porque esto no es algo que se pueda, como Cristina lo decía bien, esto no se puede dar por un estatuto. Porque la solidaridad social, Perón decía que tiene que ver más con el derecho natural, es una acción natural, que solamente, él decía, las organizaciones no se pueden, digamos, definir, tener una escritura. Él hablaba de que las organizaciones, para que tengan real valor, tiene que ser algo natural que nace del ciudadano. Él hablaba de que era sedimentaria la organización. O sea, lentamente, cuando un ciudadano dice, no, yo quiero participar, y se organiza, bueno, avanza, y eso lentamente se va sedimentando hasta que se estratifica, dice Perón. Esa es la verdadera organización. Cosa que tenía razón, porque nosotros sabemos, en los primeros 10 años, qué sé yo, la CGT, cuando sube Perón, tenía, no sé, 20.000 afiliados, y cuando cae Perón tenía 6 millones. O sea, mirá si teníamos organización. De sobra. Pero no eran organizaciones
como las que necesitábamos. Eran organizaciones que tenían una inspiración de carácter liberal, porque el dirigente, que es el otro punto para terminar, el dirigente de la revolución justicialista no es un ideólogo. Los dirigentes liberales siempre tienen esta idea de que son los iluminados, porque vienen del siglo XIX. Ellos son los iluminados que nos van a decir, que le van a decir al ciudadano lo que tiene que hacer, y el ciudadano lo vota o no, de acuerdo o no, o la vanguardia esclarecida del marxismo, todo más o menos la misma historia. El peronista tiene que ser un intérprete de su pueblo. O sea, el dirigente peronista es aquel que va, digamos, no dirigiendo, sino viendo el nivel de maduración que hay en el pueblo y tratando de potenciarlo y armonizarlo con la institución política y elaborar esa dinámica. Esa maduración que es necesario llevar adelante para liberarnos debe ser conducida, por eso es muy importante el dirigente. Pero tiene que comprender que sus responsabilidades son mucho más grandes y mucho más importantes que las que le da el liberalismo. O sea, porque el liberalismo te vas a estudiar política y viste, te arreglas los dientes, el peinado y más o menos ya estás. Esta revolución no se puede hacer con esos dirigentes. Los dirigentes del peronismo tienen que ser intérpretes de su pueblo y estar siempre mirando a su pueblo. Y la clave del dirigente peronista es que la verdad no la tiene él. La verdad es una construcción en común. La verdad es la que vamos a descubrir. No hay ninguna verdad detrás nuestro. Es la que vamos a descubrir ahora. Esa es la verdad del peronismo. Porque va a ser una construcción en común de todo el pueblo. Yo para terminar ahora le vamos a hacer... Este tema de la institucionalización va a continuar porque es muy largo. Y vamos a repartir ahora unos volantes como una síntesis de lo que quisimos hablar. Es un volantito así con algunas ideas y ese pensamiento, ¿no? Sí. Entonces decimos ahí: debemos reconstruir una nación que ha sido devastada por la oligarquía como venganza por la epopeya heroica del pueblo trabajador y sus líderes fundacionales de intentar construir una nación justa, libre y soberana. Esa restauración necesita una herramienta de construcción de poder político que solo puede alcanzar su potencialidad mediante la elaboración de un nuevo modelo de país. Es necesario que el pueblo rompa con las formas de participación política del liberalismo y se lance a un debate profundo sobre el futuro que quiere y pretende como nación. En ese camino revolucionario es donde comenzará a redescubrirse nuevamente el destino trazado por Juan Perón. Es responsabilidad del pueblo exigir su participación en la medida del hombre nuevo que la dignificación justicialista creó. Es responsabilidad de los dirigentes convocar a la participación del pueblo y brindarle las herramientas para poner en marcha el proceso de autodeterminación política comunitaria. Será en esa búsqueda que el pueblo y el movimiento nacional podrán reactualizar las herramientas que el líder dejó como herencia para articular la nueva democracia popular que permitirá nuestra liberación definitiva. Bueno, con esto terminamos.